sale un poco de la línea tradicional que siempre en la facultad se usa. Cuando hablamos de análisis económico, deberíamos de hablar de análisis económico en función de cifras. Algo que en esta materia no se estila en nuestra facultad. Generalmente se habla del análisis cuantitativo, cualitativo o a la aplicación de teorías que de alguna manera se han ido construyendo en América Latina sobre América Latina y tratamos de adaptar esas teorías a nuestras propias realidades. Sin embargo, yo personalmente soy de esa vieja guardia que cree que hay dos caminos que no solo no son excluyentes, sino que son necesariamente complementarios. El camino del testimonio, de lo que me dicen los libros, de lo que me dicen los autores, de lo que me dicen algunos investigadores, que generalmente no coinciden unos con otros. Yo no coincido con muchos. Y hay una realidad en la economía, es una ciencia social. Como ciencia social no es una ciencia dura, aunque usamos mucho la matemática, no es una ciencia exacta y por lo tanto es una ciencia que está muy influenciada desde el aspecto ideológico. Cuando yo les digo estas cosas a ustedes no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí mismo. Yo transité por el marxismo en algún momento, me formé como keynesiano en la facultad, pero la experiencia y la vida me han llevado por el camino del liberalismo. Lo que significa que soy tremendamente crítico de esas dos corrientes que en algún momento seguí o en las que me formé. Y más bien dentro de la facultad soy de esos bichos raros que confiesa el pecado de ser liberal. En nuestro medio eso es considerado un pecado, ¿no? Yo soy bien pecador, me confieso liberal. Y por lo tanto mi análisis también es sesgado, tiene un sesgo ideológico. En economía nada es neutral, la neutralidad no existe. Las ciencias exactas, las ciencias duras, un químico, no importa la forma, la ideología que tenga, para el químico H2O es lo mismo que para un marxista. Significa exactamente lo mismo. Pero en economía los procesos de desarrollo no los interpretamos de la misma manera, ni tampoco interpretamos de la misma manera muchos conceptos que usamos en economía. Una pregunta que quiero hacerles. Ya estamos en cuarto año, en octavo semestre. ¿Qué significa para ustedes el Producto Interno Bruto per cápita? ¿Qué significado tiene? Natalie, ¿qué entiendes tú por Producto Interno Bruto per cápita? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Desde mi punto de vista son los ingresos que tiene un país en un año determinado, en un periodo determinado. Per cápita. Per cápita sería por cada uno de los pobladores, por cada uno de los habitantes. Dividido para la población. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Esa es la fórmula matemática. Ahora, ¿qué significa el Producto Interno Bruto per cápita para ti en términos de desarrollo de un país? Alguien está levantando por ahí la mano, creo que era Joshua. No. Bueno, Joshua primero, ¿verdad? Joshua fue primero. Siga, compañero, disculpe. Te escuchamos. Sí, bueno, sobre la fórmula matemática que ya conocemos,
pero ya viéndolo el nivel individual, ¿no? Es prácticamente todo lo que uno hace durante todo el año como individuo para poder impulsar la economía de ese país. A ver, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Espérate un segundito. Lisette nos dice que es estimar el nivel de vida de la población. Puede ser estimar el nivel de vida de la población promedio. Creo que las cosas como PIB, desde el punto de vista, por ejemplo, de los marxistas, de los socialistas del siglo XXI, de los keynesianos, lo critican muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que está de moda hoy es el índice de Gini, la distribución. Y entonces el PIB como que lo cholean un poco y dicen, no, pero es que eso no es un indicador válido, porque no habla de la distribución del ingreso. Y tienen razón, no habla de la distribución del ingreso. Y para mí, particularmente, la distribución del ingreso, me interesa el tema, pero nunca lo enfoco desde el punto de vista que lo enfocan los economistas modernos. Para mí, la distribución del ingreso es simplemente la condición de otros factores de los que les voy a hablar esta noche y que luego se los voy a mostrar en cifras. Normalmente tratamos de ver el PIB como lo que en promedio le toca a cada ciudadano del producto de un país. Siempre lo vemos en términos de consumo, pero rara vez lo vemos en el sentido en que el cual este concepto es tremendamente válido. No desde el punto de vista de la demanda, sí desde el punto de vista de la oferta. ¿Por qué? Pensemos y comparemos dos países, Holanda y Ecuador. Holanda tiene una característica, yo tomo el ejemplo de Holanda, perdónenme un momentito, que quiero mostrarles algo. Yo tomo siempre el tema de Holanda porque es un país que tiene características en términos de territorio y en términos de población muy parecidas al Ecuador. Voy a mostrarles algo de eso. Déjenme mostrarles algo. Por un lado, Países Bajos, y por otro lado, vamos a compararlo con Ecuador. Un momentito. Le damos la entrada y volvemos acá. Aquí tenemos datos macro, que es un link que yo utilizo muchísimo. Para mí es tremendamente útil. Aquí tenemos Países Bajos de un lado y tenemos Ecuador de otro. Si ustedes ven la población de los Países Bajos, si buscamos la población y si ustedes entran en datos macro y comparan los dos países, van a ver que los dos países tienen una población muy parecida.
17 millones de habitantes. Holanda tiene 17 millones de habitantes, Ecuador tiene 17 millones de habitantes, más o menos. Pero si vemos el PIB per cápita para el año 2021, mientras que Ecuador tiene $5.900 de PIB per cápita, tremendamente bajo. ¿Por qué? Porque el PIB no ha crecido, la población sí. Entonces, cada año que pasa donde el PIB no crece, pero la población crece, el PIB per cápita va disminuyendo y ya estamos al año anterior en $5.900. Pero ¿cuál es el PIB per cápita de Holanda? 50.292. 10 veces más. Normalmente ustedes esto lo comparan con el consumo, lo comparan con lo disponible, con lo que le debería de tocar a cada ciudadano si esto se repartiera igual para todos. Pero si pensamos como economistas y dejamos ese romanticismo al lado, lo que significa esto es que Holanda es 10 veces más productivo que Ecuador. Porque con el mismo número de personas, Ecuador produce 10 veces menos. O Holanda produce 10 veces más. Y en ese sentido, el PIB per cápita es un claro indicador de desarrollo. ¿Qué características debe tener un país desarrollado? A veces los economistas nos rompemos la cabeza inventándonos cosas de las características de un país desarrollado. Durante la Guerra Fría era simpático, por aquí tengo un libro escrito por un economista cubano que habla sobre las teorías del desarrollo, y para este economista resulta que los países socialistas tenían que ser más desarrollados que los capitalistas. Un absurdo desde todo punto de vista. Pero él demostraba que los países socialistas eran más desarrollados. ¿Por qué? Porque mientras que en los países capitalistas la industria que se había desarrollado era la industria liviana de bienes de consumo, en los países socialistas se había desarrollado la industria pesada de los bienes de capital. ¿Tú quieres decir algo, Joseph? Sí, viendo estas cifras en este momento, me doy cuenta, y viendo los porcentajes, el tema del gasto en educación también es muy alto, tomando en cuenta que somos casi la misma cantidad de habitantes. De habitantes, sí, señor. Estamos hablando de que solo 35.000 en el gasto público y $4.000 en el gasto de educación, pero si vemos en Holanda, creo que era, ¿verdad? Ajá. Son 471.000. Claro, pero tú no puedes ver el gasto en cifras absolutas, tienes que verlo en términos relativos. En cifras absolutas lo que te dice, ellos tienen más posibilidades que nosotros. Eso te dice la cifra absoluta. Si tú lo ves en cifras relativas, te va a decir cuál es el esfuerzo que el país hace para sostener el Estado, por ejemplo. Entonces, tú tomas el gasto público. ¿Cuánto tienes tú ahí de gasto público? Estoy sin las gafas, los dejé en el carro. 471.000. Divídelo para 58, perdón, para 1.118 millones. ¿Cuánto te da? Pues si quiere yo le veo el de Países Bajos, solo Países Bajos, para ver que sea por porcentaje del PIB, eso quiere, ¿verdad? Exacto. ¿Qué porcentaje de PIB va el gasto público?
Y mira en Ecuador cuál es el gasto público como porcentaje del PIB. A pesar de que se ha bajado el gasto público, ¿qué porcentaje? ¿Cuál es el esfuerzo que los ecuatorianos hacen para mantener el Estado? ¿Ya lo hiciste? Sí, por ejemplo, me sale 75.75 en Holanda. En Holanda. Pero 70 Ahí se refleja más. 75%, ¿estás seguro? sí, No 471. puede ser, porque 12. 471 para 1000 y pico es menos del 50%. Ah, perdón. El 50% son 500.000. Entonces, de entrada, lo estás haciendo al revés. No, es que estaba La cogiendo mitad mal. de 1000 son Yo 500. puse el millón. Y aquí estamos en 400. No llega al 46. 46%. 40%. Sí. Entonces, de cada dólar que produce Holanda, 46 dólares se los lleva el gobierno. ¿Estamos? De cada 100 dólares que produce Ecuador, ¿cuánto se lleva el gobierno? 35 para 106. ¿Cuánto se lleva el gobierno? Se lleva alrededor de 32, 33%. 33% ahora. 33%. Ahora, el año 2014 llegó a 50%. Ahora, vamos al razonamiento que tú estás dando, con el que yo estoy plenamente de acuerdo. Holanda, que dedica menos del 50%, el 40 y pico por ciento del PIB al gasto. De este gasto, ¿cuánto es educación? ¿Cuánto es el gasto en educación en Holanda? 48.000. 48.000. Estamos hablando que es más del 10%. 12.91. 12.91. De Ecuador, ¿cuánto es el gasto de lo que el gobierno gasta? ¿Cuánto se va a educación? El 11%. 11%. ¿Seguro? ¿Cuánto es el gasto en educación? Sí, 11.47%, es verdad. 11.47. 11.47%. 11.47. ¿Cuánto se gasta en salud? ¿Países Holanda, Bajos o Ecuador? Países Bajos y Ecuador. 86.558 en salud. 20%. 20%. ¿No es cierto? A la prueba. Y Ecuador difícilmente el 11%. 11%. En otras palabras, ellos tributan un poquito más que nosotros, pero el gasto en educación y en salud sumado, suma los dos, te da más del 30, te da cerca del 35% del gasto público. Si nosotros sumamos salud y educación, no llega al 20% del gasto público. Ahora, aquí estamos viendo cifras, ¿ok? Pero hay que ver qué es lo que están detrás de esas cifras. Yo la educación y la salud, claro, es más fácil verla en cifras de dólares, en gasto. Pero ¿es el gasto realmente lo importante? Yo creo que lo importante no es el gasto, es la calidad. ¿Ya? Y ahí entonces, acuérdense
lo que ocurría en Nueva Zelanda, que el gasto público en educación era altísimo, pero ese gasto jamás llegaba a los estudiantes. Se quedaba en la burocracia. No llegaba a los maestros. Se gastaba en institución de calidad y en institución del no sé qué y el control del no sé qué y el control del no sé cuánto. Y había todo un aparato burocrático inmenso administrando la educación y lo que filtraba para la educación era mínimo. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Desbarataron todo eso, quitaron todas esas instituciones, las echaron al demonio, porque no servían para nada. Y ahí sí aumentó la calidad real de la educación, inclusive con un presupuesto más bajo. Yo les voy a mostrar a ustedes un video sobre Holanda y sobre una universidad holandesa que tiene fama mundial, que es una universidad que se dedica al desarrollo agropecuario. Y ustedes dirán, desarrollo agropecuario. ¿Y por qué desarrollo agropecuario? Holanda es un país desarrollado. Miren el PIB per cápita que tienen. Pues sí, señores, Holanda es el principal exportador de productos agrícolas del mundo. Produce y exporta más papa que los Estados Unidos, con un territorio chiquitito. Lo cual rompe el otro mito que a ustedes les enseñaron de que un país desarrollado es un país industrializado. No, ellos sí tienen industrialización, pero lo fuerte de ellos son los servicios. Y parte de los servicios está destinado al desarrollo tecnológico en la agricultura. Entonces, son un país agrícola como nosotros, pero con un PIB per cápita salvajemente más alto. ¿Por qué? Porque son salvajemente más productivos. Ahora, ¿la productividad de qué depende? Cuando yo veo el per cápita de dos países, lo que estoy viendo es la productividad de esos dos países. Mientras que en Holanda, cada holandés produce $58.000 por año. En Ecuador, cada ecuatoriano en promedio produce apenas 5.900. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el uno y el otro? Es la productividad. La productividad del trabajo y la productividad del capital. ¿Cuánto estamos dedicando a inversión? ¿Y qué calidad de inversión tenemos en términos de productividad? Y esto es importantísimo. Y por eso es que comparar el PIB per cápita de 2 o N países es tan, pero tan útil. Por eso es que el PIB per cápita es un excelente indicador de desarrollo por sí mismo, aunque se dice que es necesario, pero no es suficiente. Nos aporta un montón de elementos y el elemento más importante que nos aporta es la productividad del capital y del trabajo. ¿De qué dependen ambas productividades? De la tecnología, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico. En otras palabras, del conocimiento, de la educación. Y cuando hablamos de conocimiento y hablamos de educación, espérate un segundito, Luis Emilio, cuando hablamos de eso, tenemos que pensar de manera dinámica. Una cosa es tomar conocimiento y transmitir conocimiento, y otra cosa es crear conocimiento, la investigación, el desarrollo científico. Nosotros somos gente que importamos conocimiento y transmitimos conocimiento.
Importamos conocimiento generalmente obsoleto y el conocimiento obsoleto lo transmitimos mal transmitido. ¿Qué estamos haciendo? Perdiendo competitividad. Cuando hablamos, por ejemplo, del modelo sustitutivo de importaciones y metemos a Ecuador en la colada y metemos un poco de países en la colada, yo me opongo a ello. Yo no creo que Ecuador haya tenido jamás un modelo sustitutivo de importaciones. Eso nunca lo tuvimos. ¿Por qué? Brasil, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, ellos desarrollaron tecnologías a principios del siglo XX. Cuando fue la guerra en Europa, ellos empezaron a desarrollar sus propias tecnologías. Al punto que hoy, por ejemplo, Brasil tiene una industria aeronáutica que compite con la aeronáutica norteamericana, compite con Boeing o compite con Airbus, que es la otra gran empresa aeronáutica en el mundo. Ellos tienen Embraer, que produce aviones un poco más pequeños para vuelos más cortos, pero que son tremendamente competitivos. Y es tecnología brasileña. Los aviones Tucano, que compró la Fuerza Aérea unos años atrás, también son aviones desarrollados por Brasil. No es que Brasil le compró la tecnología a Estados Unidos y trae de Estados Unidos las piezas, aquí las arma y las hace. No, ellos lo hacen. Es el fruto de su desarrollo tecnológico. Nuestra industria, ¿qué cosa es? Traemos CKD de Estados Unidos o de China o de donde sea, los carros desarmados, aquí les apretamos los tornillos, le ponemos las ruedas y los echamos a andar. ¿Eso es sustitución de importaciones? No. De ninguna manera, porque no hay desarrollo tecnológico, no hay desarrollo de una industria que procese, que desarrolle tecnología. Nosotros compramos la tecnología, generalmente la obsoleta. Cuando se creó, por ejemplo, la empresa de telefonía celular del Estado, eso fue el año 2009, 2010. La famosa, ¿cómo se llamaba? Ahora está integrada a CNT, pero en ese entonces tenía otro nombre, Alegro. En el sector público nos obligaron a tener Alegro. Habían comprado los teléfonos de la tecnología más obsoleta en el mundo. Eran unas cosas que uno lo veía y, es decir, eso era lo que vendían ellos. Claro, eso no lo hace las privadas, porque las privadas sí traen la tecnología del día. Lo hacía la pública en ese entonces. Pero ustedes no ven que hay una industria telefónica en el Ecuador. Una industria telefónica que sea competitiva. Una industria telefónica que pueda competir con Japón, con Corea, con Finlandia. No lo hay. Entonces nosotros nunca hemos sustituido importaciones. Hemos disfrazado las importaciones. Antes venía el carro armadito, ahora el carro viene desarmado y aquí lo armamos. Como la importación que hacen los chinitos de la bahía de las bicicletas, que traen el cuadro de la bicicleta, la rueda de la bicicleta, el asiento de la bicicleta, el manubrio de la bicicleta y aquí lo arman. ¿Eso es sustitución de importaciones? No. Ahí no hay desarrollo tecnológico. Permítanme mostrarles un video. No lo tenía programado para ahora, pero creo que es importante que lo vean. Antes de quitar esto de Holanda y Ecuador. Y tú querías decir algo, Luis Emilio, perdóname.
Sí, me llama un poco la atención. Es para preguntar más que nada por curiosidad. El indicador de deuda per cápita. Veo que también el de Países Bajos es bastante alto comparando con el Ecuador. Claro, Qué quiere decir eso? Porque el PIB per cápita es más alto. Por esa misma razón, la deuda también es alta. ¿A eso no, es o a qué se refiere? no. Listo. Hay otro indicador, me está sacando del tema, pero vale la pena. Y me interesa sobremanera las preguntas de ustedes, porque significa que sí se están fijando en la información que se presenta y que sí le pueden sacar provecho, que es lo que quiero. Veamos algo que quiero que vean. Deuda. Vamos a la página de deuda. Y aquí están los países por deuda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué países están más endeudados? ¿Los desarrollados o los subdesarrollados? Por lo general, yo he visto que hay una relación directa entre los desarrollados y la deuda. Estados Unidos es uno de los países más endeudados, pero también es muy desarrollado. Japón tiene una deuda que es 3 veces su PIB per cápita, perdón, su PIB total. Claro, el endeudamiento de Japón ya es exagerado. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Suiza también es un país que tiene un nivel de endeudamiento alto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ellos con quién se endeudan? Piensen ustedes qué significa ser inversionista en el mundo. ¿Qué es lo que busca un inversionista? Hay dos tipos de inversionistas, no tres, dos, que los tenemos que ver muy claro. El inversionista propenso al riesgo, el típico jugador de casino. Esa gente que ustedes la ven metida en un casino es un inversionista. ¿Qué es lo que está buscando? Una ganancia. Pero para obtener esa ganancia está dispuesto a enfrentar enormes riesgos. Y por lo general pierde. Pero cuando le pega, le pega. ¿Ok? Ese es un inversionista de altísimo riesgo. ¿Cuál es el otro perfil del inversionista? El inversionista de bajo riesgo. Aquel que le interesa la ganancia, pero sobre todo le interesa la seguridad. Entonces tenemos estos dos factores, ganancia y seguridad. Y esos dos factores se mueven de manera contraria. Mientras mayor es la ganancia, menor es la seguridad. Aquellas inversiones que parecen más rentables son las menos seguras. Son las de más alto riesgo. Aquellas inversiones que no tienen riesgo son las que menos producen. Y tenemos casos, por ejemplo, como Suiza, donde los bancos no te pagan porque tú le deposites a plazo. Ellos te cobran por tenerte el dinero. La tasa de interés es negativa. Cuando una persona busca un banco suizo, lo que está buscando es seguridad. Cuando la persona busca un banco ecuatoriano, lo que está buscando es rentabilidad. Estoy siendo claro. Entonces, veamos quién deposita dinero en Estados Unidos. Bueno, deposita dinero en Estados Unidos muchos latinoamericanos, muchos europeos, africanos, de todo el mundo, que quieren tener seguridad. Protegen su dinero de qué? Primero, de pérdidas que pueden ocasionar los conflictos políticos, cambios en las leyes de su propio país o simplemente manejos monetarios que se comen el patrimonio líquido de la gente, lo que nos ocurrió a nosotros desde los años 80 hasta 1999.
cualquier ahorro que tú tuvieras en sucres en esa época desaparecía. Te lo llevaba la inflación. ¿Estamos claros? Entonces, hay gente que paga para que le tengan su platita en Suiza. Eso no es igual en todos los países. ¿Ok? Pero esos países son países muy atractivos para la inversión, especialmente para la inversión líquida. Entonces, los pasivos de ellos con el resto del mundo son tremendamente altos. Y son pasivos muy estables. ¿Por qué? Porque la gente, salvo que necesite la plata, jamás la retira. No es como el inversionista de alto riesgo que voy a apostarle a Ecuador comprando un papel del Ecuador un año y al año quiero ver mi plata. Quiero ver mi plata. Y después veré si renuevo o no renuevo, pero quiero ver mi plata. Si ustedes se dan cuenta, en Ecuador no existe el largo plazo. Es escaso el largo plazo. Y eso es uno de los problemas del desarrollo nuestro. No hay largo plazo, porque nadie piensa más allá de 4 años. Cada 4 años tenemos un bonche, tenemos una pelea, tenemos un conflicto político y un conflicto social que se llaman elecciones. En otros países también ocurre cada 4 años, pero en Ecuador, cada 4 años el país enfrenta una incertidumbre. ¿Cuál va a ser el camino futuro? Porque nadie respeta políticas de Estado. No existen políticas de Estado. Esos países se manejan con políticas de Estado. No importa que el que gane las elecciones sea liberal, sea socialista, sea comunista, el que gana tiene un candado que no lo deja salir de una trayectoria. Y entonces hay seguridad de largo plazo. Nosotros cada 4 años cambiamos el camino. Y vamos de tumbo en tumbo. Entonces nadie se le ocurre tener dinero más de 4 años en el Ecuador. Ustedes en Estados Unidos encuentran depósitos a 100 años plazo. Si uno dice un depósito a 100 años plazo, ¿cómo es eso? ¿Quién va a vivir 100 años? Nadie. Pero yo lo coloco a 100 años y cuando necesito la plata, vendo el certificado en el mercado secundario. Hay un mercado de valores donde yo puedo colocar mis papeles y es lo suficientemente profundo como para hacer que el plazo desaparezca. Porque el título cuando un título tiene demanda, el plazo no importa. Lo que importa es si tiene o no tiene demanda. Entonces son países donde la gente le confía dinero, le confía sus patrimonios y nunca se los reclama. A nadie le interesa cobrarle las deudas a estos países, porque mientras mi dinero esté allá, yo me siento seguro. ¿Qué ocurre en nuestros países? El endeudamiento es bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto. Y ahí es donde entra ese factor que tanto hablamos y que tanto desprecian algunos economistas. Es el riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país? Me mide la probabilidad en términos de percepción de los inversionistas de perder mi dinero. Entonces, por ejemplo, cuando ganó el gobierno actual, el riesgo país bajó 600 puntos, un éxito. Hoy está tan alto como cuando empezó. ¿Por qué? Porque los inversionistas comienzan a ver que no hay futuro, que no puede haber futuro en el Ecuador, que un gobierno que ofrece un programa no puede cumplirlo porque se lo traban. Y entonces, ¿a qué apuesta el gobierno hoy? A terminar.
Hoy, lamentablemente, yo eso es lo que percibo, que el gobierno de Ecuador, su único objetivo es terminar sus 4 años e irse para su casa tranquilo. Que lo dejen terminar su periodo, porque ya está convencido de que no lo van a dejar gobernar. Es así de simple. Y esa percepción es lo que hace que el riesgo país trepe. Entonces, un país de alto riesgo es un país donde los inversionistas que están dispuestos a acudir a ese país son los de casino. Los inversionistas que están dispuestos a recibir altos riesgos. Pura adrenalina. ¿Ok? Pero ese alto riesgo no es gratuito. Págame suficiente para yo aceptar el riesgo. Y entonces las tasas de interés son altas. China, por ejemplo, son nuestros buenos amigos, nos quieren mucho, muy solidarios, pero te prestan al 10% y contra garantía de petróleo. O sea, se aseguran con contratos de preventa petrolera. ¿Qué es eso? Simplemente no confío en ti. No confío en ti. Y no es que no confíe en ti, gobierno. No confío en ti, país. Porque no hay garantía que después de 10 años no quieras pagar la deuda. Entonces me aseguro con petróleo en el mercado internacional. Tu petróleo, ese que está bajo tierra, que todavía no ha sacado, ese petróleo es mío, yo ya te lo compré. Y encima te reviento con una tasa de interés altísima. ¿Ok? Entonces, veamos los endeudamientos. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos, 134% del PIB. Este es Japón, 259% del PIB. Este es China, 60% del PIB. Son los países más endeudados. Miren acá, España 118, Alemania 69, Reino Unido 95, Francia 112%. Niveles de endeudamiento altísimo. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo país bajo. Tienen un riesgo país bajo. Veamos cómo se mueve el riesgo país. Déjenme ver. Prima de riesgo. ¿Qué cosa es la prima de riesgo? Hay una tasa de interés internacional que puede ser la del mercado de Londres o puede ser la del mercado de Estados Unidos. Esa tasa es la tasa interbancaria. En Estados Unidos se llama prime rate. Prime de preferencial. ¿Ok? Es la tasa que en Estados Unidos los bancos le prestan a sus mejores clientes, a sus clientes más seguros. La de Inglaterra es la tasa LIBOR, o LIBOR en inglés, que tiene más o menos el mismo significado. ¿Qué cosa es la prima? La prima es la sobretasa
que cada país deberá de pagar sobre la tasa prime, sobre la tasa LIBOR o sobre la tasa del mercado de Alemania, por ejemplo. Aquí está sobre el mercado de Estados Unidos. Entonces, aquí la prima es sobre el prime rate. ¿Qué significa este numerito? El 1 es el 100% de la tasa prime y el otro es la sobretasa, 19. Entonces, veamos. España, ¿cuál es su prima de riesgo? 119. ¿Qué significa eso? Que España, en promedio, sobre su tasa, sobre la tasa prime, debe pagar un 19% adicional. De la tasa prime, si la tasa prime es un 5%, ellos deben de pagar ese 5% más un 19% del 5%. Es decir, si la tasa prime está en el 5, a ellos les sale el 6. Reino Unido, 139, es una tasa altísima, pero vean Francia, 82. Está por debajo de 1. Italia, 233. Es 133% más que la tasa prime. Entonces, si la tasa prime está al 1, ellos tienen que pagar el 2 y pico. Ahora, veamos Japón. Es negativa la prima. Significa que a ellos la plata les cuesta mucho menos que a los propios norteamericanos. Canadá, 63% más. Veamos India, 572. Veamos México, 783. Nueva Zelanda, 250. Eso es mínimo. Miren Países Bajos, 33. Menos del 1. ¿Ok? Entonces, con esta prima de riesgo, ¿cómo no me voy a endeudar si la plata me sale casi gratis? Veamos Suecia y miren Suiza, negativo. La gente paga para dejarle la plata en Suiza. Los suizos no te pagan por tus depósitos en el banco. Tú le pagas al suizo para que te reciba la plata. La tasa es negativa. Si queremos ver otros países, pues sí, lo podemos ver. Y aquí está América Latina. Aquí está la definición, qué cosa es la prima de riesgo. La prima de riesgo o riesgo país o riesgo soberano se define como el sobreprecio que paga el país para financiarse en los mercados en comparación con otro país. En este caso nos estamos comparando con Estados Unidos. Entonces, cuando ustedes ven que la prima, que el riesgo país del Ecuador se coloca por arriba de los 1000 puntos, eso no es que, sí, nos están percibiendo mal. No, eso significa que la plata nos cuesta. Que nuestro endeudamiento externo, el capital no va a subir, pero que los intereses se van a multiplicar. ¿Y eso a qué responde? A la percepción que tienen los inversionistas
sobre la seguridad que hay en el país para recuperar la plata. Entren ustedes y léanlo. Bueno, estas son curvas de riesgo. Entren ustedes y vean. Déjenme por un momento mostrarles un video que quiero que vean justamente sobre a ver, un segundito. Quiero que vean ese video, que lo vean con mucha atención y que me digan qué le llama la atención del video. Es un video, creo que son 12 o 15 minutos. Vamos a ponerlo todo. Muchos nos habéis pedido que hagamos este vídeo. Este vídeo es una actualización de uno que subimos hace varios años y que tuvimos que eliminar por problemas técnicos. Así que hemos revisado el guión, hemos actualizado los datos y ahora os lo volvemos a presentar. ¿Por qué Países Bajos es la mayor potencia agrícola del mundo? Pues ahora mismo os lo vamos a contar. Os voy a hacer una pregunta y no vale buscarlo en Google. ¿Cuál es la mayor potencia agrícola de Europa? Muchos pensaréis en España, en Italia o tal vez en Francia. A fin de cuentas son países con buen clima, con miles de hectáreas de tierra cultivable, pero sin embargo, ninguno de estos países le llega a la suela del zapato a Países Bajos, también conocido como Holanda. Para que os hagáis una idea, Holanda es el mayor exportador de alimentos del mundo, solo superado por Estados Unidos. ¿Qué decís? ¿Que no estáis sorprendidos? Pues pensadlo bien, hablamos de un país tan pequeño que incluso tuvieran que construir diques para ganarle terreno al mar. De hecho, es uno de los países con más densidad de población del mundo, es decir, que apenas hay terreno disponible para cultivar. A esto hay que sumarle que son uno de los países más ricos y más modernos del planeta. El primer mercado de valores que se creó en la historia fue la Bolsa de Ámsterdam, y seguro que todos conocéis empresas holandesas como la Shell, Philips o el banco ING. Normalmente, cuando un país tiene muchas empresas de industria o servicios, la agricultura pasa a un segundo plano. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues imaginad que tenemos un terreno, por ejemplo en España, un terreno que mide 1 hectárea. Si lo dedicamos a plantar patatas, podemos ganar entre unos 7.000 y 8.000 euros por hectárea. Ahora bien, imaginad la cantidad de dinero que no se puede ganar si utilizamos toda esa superficie para construir una fábrica o un edificio de oficinas. ¿Entendéis ahora a lo que me refiero? Pues bien, pese a todo esto, Holanda es el líder mundial en exportación de patatas, por encima de Francia, España o incluso los mismísimos Estados Unidos. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. ¿Agricultura en Europa? Seguro que hay subvenciones de Bruselas por algún sitio. La agricultura es uno de los sectores más protegidos y que más ayudas tiene en toda la Unión Europea. Sin embargo, Países Bajos no es, ni muchísimo menos, el país que más dinero recibe. Por supuesto, tienen sus ayudas, como todos los demás países miembros, pero no llegan ni a la tercera parte de lo que le pagan a Grecia, por ejemplo.
Y si lo comparamos con otros grandes países como Francia, las diferencias son abismales. Así que, ¿cómo es posible, con tan poco terreno y tan pocas ayudas, Holanda haya llegado a ser el huerto del mundo? Como os podéis imaginar, la respuesta es tan sencilla como una palabra: tecnología. En una granja de Países Bajos nos podemos encontrar tractores que se conducen solos, drones que monitorizan los cultivos y, por supuesto, optimización de recursos al más alto nivel. Sin embargo, todavía queda una pregunta: ¿y por qué Holanda tiene una agricultura más moderna que, por ejemplo, España, que tiene más ayudas de Europa? ¿Qué han hecho en los Países Bajos que se pueda imitar en otros países? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Del campo a la universidad. En los años 70, Holanda era una de las economías más prósperas de Europa. Empresas como Philips o Airbus estaban conquistando los mercados internacionales, y todo esto son buenas noticias. Pero como siempre decimos en VisualPolitik, no todo es tan bonito. Imaginad que tenéis 20 años y vivís en Países Bajos en esta época. ¿Dónde querríais trabajar? ¿En una empresa internacional como Philips, con unos sueldos altos y unas buenas condiciones? ¿O en la granja de vuestro padre? Exacto, la agricultura holandesa estaba al borde de la desaparición. Y a esto hay que sumarle otra cosa muy importante. Como os decíamos antes, Países Bajos es muy pequeño y apenas hay espacio para grandes explotaciones agrarias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay terreno de sobra, y esto significa que los agricultores se pueden agrupar y crear grandes explotaciones. De hecho, a día de hoy, buena parte de las granjas estadounidenses pertenece a grandes empresas. Todo esto significa que pueden hacer inversiones de escala y, por ejemplo, comprar una avioneta para fumigar grandes extensiones de tierra. Sin embargo, en el caso de Países Bajos, las granjas son pequeñas. El tamaño medio por aquella época era, y es todavía hoy, de alrededor de 7 hectáreas, y con cultivos tan pequeños es muy complicado hacer grandes inversiones. Colmo, para los años 70 los sueldos de los holandeses ya eran mucho más altos que los de otros países europeos. En otras palabras, que a diferencia de los agricultores del sur de Italia, los holandeses no podían competir con precios bajos. Y os preguntaréis, pero ¿y por qué necesitaban agricultura? A fin de cuentas, por aquellos años ya existía cierta idea de mercado internacional. Países Bajos podía dedicarse a importar la comida mientras ellos se dedicaban a fabricar televisiones o aviones, ¿verdad? Pues sí, tenéis razón. Desde el punto de vista puramente económico, podrían haber prescindido de su sector primario sin tener el más mínimo problema. Pero mis queridos amigos de VisualPolitik, no todo es economía en esta vida. Y en un país como Holanda, las asociaciones de campesinos tienen muchísimo poder, más que en casi cualquier otro país. Por ejemplo, los que veáis este vídeo desde España habréis oído hablar de la Mesa del Diálogo Social, ¿verdad? Se trata de un organismo en el que se reúnen el gobierno, la patronal y los sindicatos. Pues bien, en Países Bajos tienen algo muy parecido, pero junto a la patronal y los sindicatos también están representadas las asociaciones de agricultores y ganaderos. En los años 70, los agricultores y ganaderos holandeses no estaban dispuestos a cambiar de trabajo. Así que poneos en situación. Holanda tenía que mantener su sector primario a toda costa, pero a la vez todas las condiciones estaban en su contra. Llegados a este punto, ya me imagino lo que estaréis pensando. Subvenciones. La solución es dar subvenciones a los agricultores para que dejen de protestar, ¿verdad? Desde luego no sería ni la primera ni la última vez que se aplican este tipo de políticas. Pero el gobierno de Holanda tenía otros planes, y apuestos a tener que mantener al sector primario, querían hacerlo bien. Y como no podían reducir los sueldos ni agrupar las granjas, solo quedaba una solución: mejorar la productividad. Es decir, que un mismo granjero produzca más y mejor trabajando el mismo tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La Universidad de Wageningen. Seguro que lo habréis oído 1000 veces. Silicon Valley no sería lo que es hoy en día si no fuera por la Universidad de Stanford. Se trata de la meca de la investigación en todo lo que tenga que ver con electrónica y telecomunicaciones. Pero no solo se dedican a investigar, también forman a los informáticos mejor preparados del mundo. Y según salen de la universidad, van directamente a trabajar a esas grandes empresas como Google, Apple o Tesla. Pues bien, en lo que a agricultura se refiere, la meca de la innovación no está en Estados Unidos, sino en Holanda. Sí,
amigos de VisualPolitik. Estoy hablando de la Universidad de Wageningen, también conocida como el Food Valley. Probablemente muchos de vosotros nunca hayáis oído hablar de esta universidad. Esto se debe a que se limitan a trabajar en el mundo de la agricultura. No tienen ni titulaciones de historia, ni de derecho, ni nada parecido. El lema de Wageningen es mejorar la calidad alimentaria del mundo entero. Y os preguntaréis, pero ¿qué tiene esta universidad que no tenga, por ejemplo, la Politécnica de Madrid o la Universidad de Chile? De entrada, la primera diferencia es el dinero. Países Bajos sabía que necesitaba la tecnología para mejorar su campo, así que ¿qué hicieron? Cubrir a sus científicos de dinero. En solo 2 décadas, el presupuesto para investigación de la Universidad de Wageningen se multiplicó por 2. Pero esperad un momento, porque el dinero no es lo único importante. En realidad, lo más importante no es el cuánto, sino el de dónde venía ese dinero. Veréis, tanto en España como en casi toda Latinoamérica hay una línea muy clara que separa la universidad pública de la privada. Las universidades públicas viven del Estado, punto. Por supuesto que pueden tener algún tipo de colaboración con la empresa privada, pero seamos honestos, a duras penas llegan a representar un mínimo porcentaje de la financiación total. El caso de Wageningen es distinto. Su modelo de financiación consiste en que el 50% del dinero lo pone el gobierno, el 25% viene de los propios ingresos de la universidad y el último 25% viene de las empresas privadas. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. ¿Empresas privadas financiando la universidad? ¿Significa esto que la universidad es privada? Por supuesto que no, pero tiene una gran ventaja. Permite que la universidad esté conectada al resto de la sociedad. Vale, ya sé, perdonadme, esto ha sonado a chorrada de político. Lo siento, os lo voy a explicar con un ejemplo. Para preparar este vídeo hablé con varios ganaderos de España, concretamente de las Islas Canarias, para que me explicaran cómo funciona la modernización agrícola. Seguramente no lo sepáis, pero la ganadería en Canarias es muy importante, sobre todo la caprina. Tienen un tipo específico de cabra, la llamada cabra palmera, que es única en el mundo y, lógicamente, hay varios institutos y fundaciones que se dedican a estudiar a este tipo de cabras. Sin embargo, prácticamente ninguno de los estudios que se sacan tiene la más mínima utilidad para los ganaderos. Pensadlo bien, si tenéis una explotación de cabras, ¿qué tipo de investigación necesitáis? Supongo que querréis saber cómo podéis producir más y mejor leche, ¿verdad? Estudios sobre cómo alimentar mejor a los animales, suplementos dietéticos o incluso, no sé, ingeniería genética. Pues bien, si entráis en la web del ICIA, por ejemplo, que es el Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas, no vais a encontrar nada por el estilo. Ahora bien, hay montones de artículos académicos que te explican el origen racial de la cabra palmera, si están emparentadas con otras cabras de Marruecos o de Tanzania o si ya existían durante la Edad Media. Utilidad práctica, prácticamente cero. Mientras tanto, según el ranking que saca el Times Higher Education, los estudios de Wageningen son los más citados en su campo. Pero la cosa no se queda aquí, a que no adivináis cuál es la lengua oficial de esta universidad. Seguramente pensaréis que estando en Países Bajos hablarán el neerlandés, ¿verdad? Pues nada de eso. Hablamos de la capital mundial de la investigación agrícola, pero no solo eso. El número de estudiantes extranjeros en las universidades técnicas holandesas bate un nuevo récord. En esta universidad, más del 40% de los estudiantes son extranjeros, y lo mismo ocurre con el personal investigador. No importa de dónde seas, si tienes talento para la agricultura, tienes tu sitio en Wageningen, y por eso la lengua oficial es el inglés. Eso explica que en Wageningen sean, por ejemplo, los pioneros en el uso de lámparas LED para los invernaderos, lámparas que permiten crear microclimas artificiales controlados al milímetro. Gracias a esto, Países Bajos es uno de los líderes en cultivo de tomates, pese a que, en condiciones naturales, los tomates jamás crecerían en un país tan frío. Pero no solo eso, en un país como Estados Unidos, los granjeros necesitan unos 126 litros de agua para cultivar 1 kilo de tomates. Pues bien, gracias a las investigaciones de esta universidad, ahora será posible producir lo mismo con solo 8 litros de agua. Imaginad el ahorro que supone no solo desde el punto de vista económico, sino también ecológico. Pero esperad un momento, porque esto de la investigación está muy bien, pero no sirve de nada si se queda en la universidad. Y en esto, Holanda también es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. De la universidad
al campo. Volvamos a España por un momento. Imaginad que tenemos un huerto con tomates y queremos invertir en esta tecnología hidropónica que nos va a permitir ahorrar el consumo de agua. La Unión Europea, y más concretamente la Política Agraria Común, es decir, la PAC, da toda clase de subvenciones a los agricultores para que modernicen sus cultivos. Así que nos vamos a la llamada Agencia de Extensión Agraria, que son las oficinas donde gestionan estas ayudas. Pues bien, ahí nos van a dar el dinero y se van a asegurar de que efectivamente lo vamos a gastar para mejorar nuestras técnicas de producción. Hasta aquí todo muy bien, todo perfecto. Pero, ¿cómo sabemos qué máquinas tenemos que comprar? Puede parecer evidente que un agricultor sabe mejor que nadie lo que necesita para su cultivo, pero lo cierto es que el mundo agrícola evoluciona tan rápido como las empresas de internet, y si nadie nos asesora, tendremos que buscar la información por nuestra cuenta. Pues esa es la situación en la que se encuentran casi todos los agricultores españoles. Hay una brecha gigantesca entre la universidad y el campo. El caso holandés, sin embargo, es totalmente distinta. En este país existen las llamadas oficinas de consejo agrícola, es decir, que hay una persona dedicada a explicarnos qué tipo de máquinas deberíamos comprar y qué tecnologías se adaptan mejor para nuestro cultivo. El resultado: el campo holandés no se parece en nada al de ningún otro país. Mientras España es el mayor consumidor de antibióticos de consumo animal de toda Europa, los ganaderos de Países Bajos ya están utilizando las técnicas veterinarias más punteras, de tal forma que pueden prevenir las enfermedades antes de curarlas. Y lo mismo ocurre con los pesticidas que se utilizan para las plantas. En este país han descubierto que si utilizan drones que monitorizan los cultivos, pueden controlar todos y cada uno de los vegetales y evitar que contraigan infecciones de ningún tipo. En un país donde casi todos los cultivos son de regadío, han conseguido reducir el consumo de agua en casi un 90%. Y las exportaciones de productos agrícolas superaron los 92.000 millones de euros el año 2017. No solo eso, Holanda también está ganando dinero gracias a exportar su propia tecnología. Emiratos Árabes Unidos usará sistemas holandeses para garantizar la seguridad alimentaria. Pero no solo hablamos de los Emiratos, ya os hemos contado aquí, en VisualPolitik, cómo Singapur está empezando a desarrollar granjas urbanas. Pues bien, este proyecto también lleva tecnología holandesa. Así que ahora la pregunta es para vosotros, ¿creéis que se pueden importar este tipo de políticas en otros países? ¿Hasta qué punto estas tecnologías que se desarrollan en Holanda van a permitir alimentar al mundo entero? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para... Y hasta pronto. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les llamó la atención? Vamos, Luis, ¿qué te llamó la atención? Sí, bastante, muchas cosas. De hecho, gracias, yo ya lo había visto anteriormente, yo sigo ese canal, entonces yo ya lo había visto anteriormente el video. Yo lo había, inclusive, tanto me llamó la atención que después investigué más sobre las tecnologías de Holanda. Lo que me llamó la atención fue que dentro del financiamiento de la universidad hay una parte que es el 25% privada y que esta parte privada se encarga de la conexión entre la universidad y el mercado laboral en la agricultura. La conexión entre la cadena es muy importante. Él habla de algo que se llama la brecha entre la universidad y el sector productivo. Y esa justamente es la brecha que a nosotros nos mata. ¿Por qué? Porque ustedes estudian un montón de cosas que no tienen conexión con la realidad. Y cuando ustedes salen de la universidad con su título debajo del brazo y van a una empresa,
En la empresa le van a preguntar, ¿qué sabes de esto? A mí me pasó. Yo después de estudiar 6 años, en mi época economía eran 6 años más un seminario que duraba casi un año, casi 7 años de estudio, yo voy a trabajar a un banco y yo no tenía idea de lo que era un banco. Pero no solamente que no tenía idea de lo que era un banco, sino que tenía un montón de ideas equivocadas de lo que era un banco. Entonces, yo hice carrera bancaria, yo fui gerente o subgerente o vicepresidente de 3 instituciones financieras, 2 instituciones de mercado de valores. Fui gerente general del seguro de depósitos, que es público, pero todo lo que yo sé de banca lo aprendí trabajando. En la universidad nunca aprendí nada sobre banca, no tenía la más remota idea de lo que era un banco. Y más bien tenía ideas equivocadas de lo que era un banco. No tenía idea de lo que era el riesgo, por ejemplo. Entonces, eso que me pasaba a mí en mi época, donde sí las empresas entraban, por ejemplo, la facultad la visitaban mucho empresas de auditores. Y esas empresas auditoras hablaban con los estudiantes de 6º año, les daban una conferencia y luego les tomaban un examen. Y muchos de los estudiantes de nuestra facultad terminaban siendo auditores de la Pricewaterhouse o de cualquiera de esas empresas auditoras que había en esa época. Ellos abastecían de personal en la universidad. Pero eso era escaso. Las universidades que más abastecían a las empresas eran la católica y la laica. Nosotros no. Porque a nosotros nos formaban con una mentalidad de antiempresa. Son unos explotadores, hay que acabarlos. A nosotros nos formaban con la mentalidad de que el Estado tenía que destruir a la empresa. Porque la empresa privada es mala, porque es explotadora. Entonces a mí me forman con esa mentalidad, ¿a dónde voy a ir a tocar la puerta? Pues, ¿me explico? Entonces, número 1, financiamiento de las empresas. ¿Qué significa que las empresas financian? Significa que las empresas financian algo que les interesa. A ver qué estás desarrollando tú que a mí me ayude a ser mejor, a ser más productivo. ¿Cómo tú estás apoyando al sector productivo a través de la investigación? Y eso es un detalle que yo quería que ustedes vieran. Ellos son dueños de su propia tecnología. Ellos no es que fueron a Estados Unidos y mandaron a sus técnicos que aprendieran y después que regresaban que desarrollaran o que practicaran lo que habían aprendido. No, desarrolla tus propias tecnologías. El conocimiento es cíclico. El capital tiene vida cíclica. Lo que hoy es productivo, mañana no lo va a ser. Las computadoras, cuando salieron las primeras, en los años 70, en los años 80, las computadoras eran monstruos. Poco había para que alguien pudiera comprarse una computadora. Eso era imposible. En la universidad había una computadora que para lo único que servía era para hacer los roles de pagos. Y ocupaba un aula entera del edificio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Era un monstruo y solamente hacía rol de pago, no servía para nada más. De pronto esos monstruos fueron reemplazados por monstruitos, que son los que ustedes tienen. Hoy un teléfono celular de mediana gama, inclusive de baja gama, es más eficiente procesando información
que ese monstruo de computadora que tenía la Universidad de Guayaquil en los años 70. Me explico. La tecnología evoluciona. La ciencia evoluciona. Las formas de producir evolucionan. Por eso la riqueza no es algo permanente, que es lo que suponen algunos economistas cuando hablan de repartir la riqueza. ¿Qué vas a repartir? La riqueza es perecedera. La riqueza no se da espontáneamente, se da por esfuerzo humano. En términos de ahorro, capitalizando, y en términos de trabajo, siendo productivos. Conforme la ciencia avanza, lo que hoy es productivo, mañana no lo va a ser. Y ahí viene el problema de la competitividad. Para ser competitivos tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología. No podemos ser competitivos con tecnología prestada. Porque esa tecnología prestada también tiene un ciclo de vida. Y lo que hoy es productivo, mañana no lo va a ser. El capital tiene un ciclo de vida. Y eso es algo que no entendemos. Nosotros pensamos que el capital está ahí y estará ahí por sécula seculorum, para toda la vida. Y eso no es así. Y ese es el fracaso de Cuba, por ejemplo. El fracaso de Cuba en 1958, 1959, comienza la revolución. Para el año 62, todas las empresas desaparecen porque todo pasa a poder del Estado. Y ahí vienen todos los problemas que hasta ahora tenemos. Cuba tenía refinerías de petróleo que eran nuevas, inversiones nuevas que habían hecho empresas norteamericanas en Cuba. Refinerías con tecnología de punta en 1958. Son las mismas refinerías que hoy existen en Cuba. Una de ellas se quemó, la de Matanzas. No sé si estuvieron viendo las noticias, estuvieron al tanto de las noticias, estuvo ardiendo más de una semana. Esa refinería es de los años 50 del siglo XX. Obsoleta, totalmente acabada, insegura. Pero que la hacían seguir funcionando porque no había otra cosa. Energía eléctrica. Cuba era uno de los países, de los pocos países en América Latina que estaba 100% electrificado. El porcentaje de zonas sin electrificar era mínimo y generalmente era en el campo. Pero todas las ciudades grandes y medias y pequeñas estaban electrificadas. Y ya se hablaba de proyectos de electrificación con energía nuclear, porque ya la energía eléctrica, la capacidad de generar energía eléctrica estaba llegando ya a su límite, año 57. Entonces estaba planificando una central nuclear. Hoy, todos los días se corta la energía eléctrica en Cuba. ¿Por qué? Porque siguen produciendo energía eléctrica con las mismas plantas de los años 50. Obsoletas. Superadas. Cuba tenía fábricas, centrales azucareros, altamente tecnificados. De hecho, la industria azucarera en toda Sudamérica y en los Estados Unidos, en la Florida, fueron desarrollados por técnicos cubanos que salieron de Cuba, fueron a Colombia, fueron a Perú, vinieron aquí a Ecuador y desarrollaron lo que son los ingenios azucareros. Cuba, que era la primera potencia mundial azucarera,
hoy importa azúcar. No puede producir azúcar ni siquiera para el mercado interno, tiene que importarlo. Y es risible, ha comprado azúcar hasta en Francia. ¿Por qué? Porque cuando se dio la revolución se pensó de que ahí están los bienes de capital y eso va a ser eterno. Ya, los conseguimos, aquí lo tenemos. Es nuestro. Yo no estoy de acuerdo con la forma como se apoderaron de las cosas, pero bueno, lo hicieron. El problema es que ya eso desapareció. Desapareció primero por obsolescencia y luego por desgaste. ¿Y cómo lo reemplazas? Entonces, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, cuando hablamos de desarrollo de capital, de bienes de capital, aquello que llamamos la formación bruta de capital fijo, tenemos que pensar que esa inversión, en primer lugar, requiere mantenimiento. En segundo lugar, requiere de reservas. ¿Por qué? Porque de una forma u otra va a tener que ser reemplazada. Porque así como los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los bienes de capital también cumplen su ciclo productivo y de ahí en adelante son desplazados por el desarrollo tecnológico. Entonces, cuando un país no tiene conciencia de que el secreto del desarrollo está en la productividad de sus factores productivos, en la productividad del trabajo y en la productividad del capital. Cuando no tenemos conciencia de que esa productividad está en manos de la tecnología. Y por eso la educación es tan importante. Por eso la educación es fundamental. Y si ustedes ven Singapur dejó de ser el país más pobre del mundo para convertirse en lo que llegó a ser hasta hace poco, ya ha sido superado por Irlanda, pero no está muy lejos de la cabeza en el nivel de desarrollo y en el nivel de bienestar social del mundo. Lo logró precisamente en base a una educación donde la gente de Singapur fue preparada y sigue siendo preparada. Ese proceso no para enfrentar los desafíos del desarrollo tecnológico. El ser humano, los animales, no somos los únicos que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. No somos los únicos que tenemos un ciclo de vida. Las plantas lo tienen. Y todo en la humanidad responde a un ciclo de vida. Si no estamos preparados para enfrentar ese ciclo de vida, nunca vamos a salir adelante. Y los que han salido adelante es precisamente porque se han preparado para ello. Y por eso están a la vanguardia del mundo. Yo quería mostrarles este video, aunque no lo tenía preparado para hoy. Me tomé unos minutos para mostrárselo, porque de alguna manera expresa lo que yo quiero decirles. En primer lugar, Holanda es uno de los países más desarrollados del mundo, con el mayor nivel de desarrollo del mundo. Y es un país agrícola. ¿Y dónde quedaron todas esas teorías de los años 50 de que los países exportadores de materia prima y de bienes primarios son subdesarrollados? ¿Dónde quedó todo eso? Natalie pregunta si la cultura tiene que ver. Natalie, sí. No solo que tiene que ver, es el todo. ¿Por qué? Después de casi 50 años de ser economista, bueno, estoy exagerando,
45 años de ser economista, yo he llegado a la conclusión de que todo lo que mucho de lo que me enseñaron es basura. Todo eso que yo aprendí en las teorías de desarrollo, que sonaba tan bonito, como tan científico, ¿no? Y que manejamos hasta un vocabulario medio raro. La dependencia norte-sur, suena sublime. Las relaciones de dependencia, centro-periferia. Chuta, el que dijo eso se fumó un taco de marihuana, pero de eso, de la verde. Porque suena tan lindo que parece poesía. Uno los escucha hablar y uno dice que es científico, más inteligente. Pero he llegado a la convicción de que el problema del subdesarrollo es mental. Somos subdesarrollados desde el punto de vista, desde nuestra propia superestructura. En primer lugar, hemos desarrollado un complejo de inferioridad que nos mata. Nos mata el complejo de inferioridad. Yo preguntaba a una alumna hoy de mañana en clase de segundo semestre, y ella me decía, yo quisiera ver que Ecuador se desarrolle un poco. Y yo le digo, ¿por qué un poco? Dice, bueno, es que tampoco podemos pensar que podamos ser iguales que Estados Unidos. ¿Y por qué no puedes pensar que seamos iguales que Estados Unidos? No, es que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Si lo logró Singapur, que son unos chinitos que eran absolutamente pobres. ¿Por qué no lo van a lograr los ecuatorianos? No, pues es que realmente nosotros no, ¿por qué no podemos? Porque nosotros mismos nos enseñamos a nosotros mismos que es imposible. ¿Qué es lo que nos enseñaron en desarrollo económico? La relación centro-periferia. Mientras no rompamos la relación centro-periferia, jamás podremos salir del subdesarrollo. ¿Y cómo rompemos la relación centro-periferia? Pues tenemos que destruir al centro para que no nos explote, porque ellos no nos permiten que nos desarrollemos. Resulta que toda Europa salió de la Segunda Guerra Mundial y toda Europa se recuperó con el financiamiento de ese centro. Financiamiento que nosotros rechazamos cuando nos los ofrecieron, porque alguien dijo de que era para profundizar la dependencia. Y Singapur, por ejemplo, tiene un nivel de desarrollo más alto que Estados Unidos, mucho más alto. Y Japón se ha convertido en la primera potencia industrial del mundo y le tiene el pie puesto arriba a la industria automotriz norteamericana. Esos que crearon el automóvil, esos que desarrollaron la tecnología del automóvil a principios del siglo XX, hoy ya no son nadie. ¿Quiénes son los líderes en el mundo? Los japoneses. ¿Qué es lo que le da la superioridad al vehículo japonés o al vehículo norteamericano? La tecnología. Son carros que recorren mayores distancias con menos combustible, en momentos en que los precios de los combustibles alcanzan las nubes. Los norteamericanos dejan de usar su Ford para comprarse un Toyota. Y si ustedes ven, si ustedes alguna vez van a Estados Unidos y ven los carros circulando, ustedes ven muy pocos carros norteamericanos en Estados Unidos circulando. Ustedes ven Hyundai, ustedes ven carros coreanos, ven carros japoneses, ven carros, pero carros norteamericanos ven muy pocos. ¿Por qué? Porque fueron desplazados de su propio mercado.
porque son obsoletos frente a las necesidades del mundo actual. ¿Qué marcó la diferencia? El desarrollo tecnológico japonés y el desarrollo tecnológico de los coreanos. De esos que antes eran de la periferia, de esos que se decía que los Estados Unidos nunca les iba a permitir surgir, que los iba a estar explotando toda la vida. Hoy esos son los dueños del mercado norteamericano de vehículos y también del mercado latinoamericano. Lo explico. O sea, el desarrollo lo tenemos aquí. Es que no nos dejan. ¿Quién te dijo que no nos dejan? ¿Quién te dijo tal mentira? Dime, ¿de parte de quién? Decía Lupita D'Alessio. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que aprendimos, es lo que enseñamos, es lo que le transmitimos a nuestros estudiantes. Olvídense. Nos tenemos que coalicionar y destruir al imperio, porque el imperio... ¿Imperio qué? Vayan a ver ustedes países como Irlanda, Luxemburgo. Lo que tenía preparado para ustedes nunca se los puse en pantalla. Se los dejo para la próxima semana, lamentablemente. Les voy a subir un video con ellos. Les ruego lo vean. Son clases en otros cursos, pero no quiero que eso se acumule para la próxima semana. Quiero que más bien la próxima semana, ustedes viéndolo, lo podamos discutir. ¿Cómo ha sido el desarrollo del PIB per cápita del mundo, pero especialmente de algunos países de América Latina, de algunos países europeos y de algunos países asiáticos en los últimos 200 años, de 1820 a 2018? Y vean ustedes cómo hay países que han ido emergiendo de abajo hacia arriba y que hoy están en la cúspide, mientras que otros países que en 1900 o 1920 estaban en la cúspide del mundo, hoy están en el suelo. Como es el caso de Argentina, como es el caso de Venezuela. Solo por mencionar a dos. Y básicamente, exacto, Luxemburgo y Singapur. A eso agrégale Irlanda. A eso agrégale Suiza, que tiene una trayectoria de más de 100 años, ya casi 200 años, donde se ha mantenido con un nivel de desarrollo que es extraordinario. ¿Ok? Bien, chicos, se nos acabó el tiempo. ¿Tú querías hacer algún comentario, Luis Emilio? Sí, dentro de lo que estaba comentando usted, me parece que la carga dogmática que tiene ciertas asignaturas en específico no son muy diversificadas. Por ejemplo, es verdad, en desarrollo solo nos dan una vertiente, que es la del centro y periferia, no nos dan otro tipo de pensamiento. Inclusive, yo por curiosidad sí he visto otro tipo de pensamiento, un poco de pensamiento liberal, otro tipo de pensamiento, como... Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por la concepción misma de la universidad estatal? ¿O por qué Es un péndulo es un tema así? bastante complejo, que parte de la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría, que es una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es una guerra que no se pelea en Estados Unidos o que no se pelea en la Unión Soviética, sino que se pelea generalmente en el tercer mundo. Y uno de los campos de batalla ha sido precisamente América Latina. ¿Ya? Ese campo de batalla ha sido un campo donde el pensamiento de, a mí no me gusta hablar de izquierda y de derecha, ese pensamiento socialista
que la Unión Soviética pregonaba, que en realidad era todo un imperialismo, pensamiento imperialista, aunque siempre decimos que imperialismo son los Estados Unidos, no son ellos. Ha ido penetrando a las instituciones, ha ido filtrando a las instituciones latinoamericanas. Y hay dos instituciones muy particularmente infiltradas. La una es la Iglesia Católica, con una infiltración muy fuerte, y eso lo estamos viendo hoy en esa división que la propia Iglesia Católica siente adentro, el propio Papa. El contraste entre Juan Pablo II, que es el hombre liberal, y el actual Papa Francisco, que sigue la línea socialista, marxista, sin mucho disimulo. ¿Ok? Esa confrontación que ustedes ven dentro de la Iglesia Católica forma parte, es un rezago de esa Guerra Fría, de esa penetración ideológica de soviéticos que tenían agentes por todos lados que financiaban los partidos políticos. De Cuba, que financia partidos políticos también. Paga. Para penetrar. Y la otra institución que ha sido penetrada es la educación. No les extrañe que las universidades, que eso que llamamos la academia, que yo siempre lo pongo entre comillas porque no creo en ello, eso que llamamos la comunidad científica, también ha sido penetrada. Entonces ustedes ven cómo ciertos pensamientos, como por ejemplo el pensamiento liberal, que le agregan el neoliberal y que le ponen un equivalente fascista, automáticamente segregado. Es calificado, es condenado como fascista, que no es fascista, que no tiene nada que ver con el fascismo, pero que automáticamente se lo condena. Partimos del hecho de que es algo malo. Partimos del hecho de que es algo equivocado. Partimos del hecho de que tiene que ser desechado, tiene que ser borrado. Y que hay una sola verdad. Y ese pensamiento es el que ha penetrado la academia. Y desde la academia eso es lo que se imparte. Si ustedes quieren, hoy vivimos una situación no muy distinta a la que se vivió en los años de la Ilustración con las universidades. Ustedes pónganse a ver todos los inventos, toda esa filosofía que se desarrolla con la Ilustración en Europa. Nada de eso, o muy poco de eso, sale de las universidades. Todo se da al margen de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades eran medievales. Estaban cooptadas por una forma de pensar que era la escolástica. Las universidades eran religiosas. ¿Cuáles eran las carreras que se estudiaban en las universidades? Se estudiaba filosofía, se estudiaba teología, se estudiaba derecho y algo de medicina, pero muy por arribita. ¿Por qué? Porque no podías abrir un cadáver, por ejemplo. No podías hacer una disección. Hay un cuadro famoso, no me acuerdo cuál es el autor, que es de la época de la Ilustración, donde lo que retratan es a un profesor de medicina abriendo un cadáver rodeado de sus estudiantes. Eso en la Edad Media era impensable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las universidades entraron en decadencia en la Edad Media y quedaron, por lo menos al principio, marginadas de todo ese desarrollo científico que se da en Europa, especialmente en los países protestantes.
donde crean sus propias universidades, distintas a las que en ese entonces eran tradicionales. El video que les mostré hoy les muestra también esa universidad nuestra, una universidad desvinculada de la realidad del país, donde la realidad la construimos en base a lecturas que hacemos sobre Marx, sobre Engels, sobre Lenin, y entonces todas esas lecturas las transformamos a una realidad ficticia que decimos que es el Ecuador. Y creamos toda esa serie de teorías que le damos tanta, pero tanta importancia, pero que está totalmente desconectada de la realidad. No sé si me estoy explicando. Veamos, por ejemplo, el propio Ecuador. Hay un capítulo que a mí en la evaluación me criticaron, y me criticaron, pero yo también me defiendo. Además de que a mí la evaluación ni me va ni me viene. ¿Ok? Pero, ¿por qué? O sea, si yo a la edad que tengo, cuando era muchacho me importaba que me evaluaran. Pero ahora ya la evaluación, me interesa la de ustedes. No otra. Es que yo no me pegaba mucho al programa. Entonces uno de los capítulos que yo tenía que desarrollar era el modelo, en noveno semestre, la misma materia de ustedes, pero dedicada al Ecuador, era el modelo agroexportador. ¿Y qué es lo primero que yo le enseño a los estudiantes? ¿Cuándo ese modelo fue aplicado en Ecuador? ¿Ecuador realmente fue alguna vez, tuvo ese modelo de desarrollo agroexportador, que no le dicen de desarrollo, sino de acumulación? ¿Existió ese modelo en el Ecuador? Yo no lo creo. Todos los libros hablan de él. Todos. Porque todos repiten el mismo chiste. Yo no lo creo. Díganme loco si les da la gana. Yo puedo estar loco, pero yo no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Vamos a la realidad del Ecuador. Vamos a ese lenguaje de la naturaleza, los números. ¿Cómo estaba distribuida la población del Ecuador hasta los años 40? En la sierra estaba más del 70% de la población. En la costa estaba menos del 30% de la población. ¿Qué producía Ecuador para exportar? Cacao, café, banano, todos productos de la costa. ¿Qué producto de la sierra exportaba el Ecuador? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿la exportación era una actividad del Ecuador o era una actividad de una región aislada del Ecuador? ¿Desde cuándo un modelo de desarrollo lo representa una actividad minoritaria? La gran mayoría de la población del Ecuador que estaba sentada en la sierra, que se dedicaba a la economía de hacienda. La gran hacienda, el gran hacendado, con las vacas, con los corderos, con los cultivos y con los indios. Y por favor no se me ofendan por lo último que acabo de decir, ahora se los voy a explicar por qué se los digo. En los años 70, hasta los años 70, ustedes podían leer en los clasificados de los periódicos del comercio de Quito, por ejemplo, la oferta de venta de una hacienda. Y me acuerdo de uno que decía, vendo hacienda de tantas hectáreas, con tantas cabezas de ganado, tantas cabezas de ovejas y tantos indios. Los indios iban dentro del paquete de la hacienda. Se vendía la hacienda con indios. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX, por Dios. ¿Cómo me pueden decir que eso es un modelo agroexportador? Es un modelo medieval.
Eso no es agroexportación. Eso es la Edad Media en pleno siglo XX. Es un modelo de hacienda de una región que captaba más del 70% de la población y que era absolutamente autárquica, no tenía relación ninguna con el exterior. ¿Cómo me pueden decir que en 1880 comenzó el modelo agroexportador en Ecuador porque algunos hacendados de la sierra empezaron a exportar cacao? Perdón, de la costa empezaron a exportar cacao. O sea, eso ya nos hizo agroexportadores. Entonces, ¿de dónde se origina esa idea? Que para mí es absurda. De que bueno, en la CEPAL alguien habló del modelo agroexportador y habló del modelo sustitutivo de importaciones, el señor Raúl Previch y toda esa gente. Y entonces nuestros intelectuales y académicos ecuatorianos se sumaron a esa línea de pensamiento, se hicieron militantes de esa línea de pensamiento y empezaron a buscar en el Ecuador esa verdad que no existía. Y como en esa época el Ecuador exportaba cacao, entonces resulta que éramos agroexportadores. No, perdónenme. Somos es mucha gente. Era una región que además era aislada geográficamente. Hasta el tren de Alfaro, hasta la carretera de Flores Gijón, la vía Flores. De la sierra a la costa se viajaba en burro y el viaje duraba un mes. Así de simple. Entonces yo no le puedo asignar al país entero la actividad de una población minoritaria que sí tiene relación con el resto del mundo. Cuando la inmensa mayoría de la población del país no tenía relación con el resto del mundo. ¿Cómo yo puedo decir que eso es que es un modelo de desarrollo agroexportador? ¿Cómo yo puedo decir de que existe un modelo de sustitución, de desarrollo sustitutivo de importaciones, que hasta tenemos un nombre bien simpático, EASY? Es el modelo EASY. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿qué carajo es el modelo EASY? Me hago el tonto, para que me digan. El EASY, como que fuera algo. No, es el modelo. ¿Y cuándo en el Ecuador hemos sustituido importaciones? Tener una fundición que hace varillas de hierro, eso es, perdónenme, pero eso es sustituir importaciones. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está el desarrollo tecnológico? Las fábricas de carros que tenemos, ¿eso es una industria o eso es un taller de armado? Armado, pulido, límpialo y sale a vender el carro. ¿Qué componente tecnológico tiene esos carros que es del Ecuador? ¿Tiene algún componente? ¿Cuál? ¿Hemos desarrollado alguna tecnología que haga que ese vehículo sea diferente y que lo haga competitivo en el resto del mundo? Entonces, ¿dónde está el modelo sustitutivo de importaciones ecuatoriano? Que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo. Quizás soy muy bruto. Quizás ya me volví viejo y ya me he vuelto senil, de pronto. De pronto, lo que otros entienden tan fácil, yo ya no tengo capacidad para entenderlo, pero les soy sincero, yo no lo entiendo. No sé, mi querido Luis Emilio, si lo que te estoy diciendo va de acuerdo a la inquietud que tú tenías. ¿Ok? Sí, Pero también la universidad ha sido cooptada ideológicamente. Y esa cooptación que evade el debate. Yo a una profesora de la facultad la invité
a mi clase por las críticas que me ha hecho. Digo, por favor, asiste a mi clase, invítame a la tuya, debatamos el tema. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo enseño, por favor, debatamos. Pero aquí no hay debate. Aquí no hay debate. Aquí simplemente esta es la verdad. Como si la economía fuera una ciencia exacta. Y hay una imposición ideológica. Esta es la forma que todos tienen que pensar. Entonces, mientras no rompamos ese esquema que nos coloca en una nueva Edad Media, donde hay un pensamiento único, en la Edad Media lo manejaba la Iglesia, ¿ya? Donde no había un debate que estuviera al margen de los dictámenes de la Iglesia. Por eso yo digo que vivimos una nueva Edad Media, donde las limitaciones al desarrollo no las ponemos nosotros mismos. Por eso vemos que fuera de la universidad ocurren tantas cosas que nos miramos entre nosotros y decimos, ¿cómo pudo haber ocurrido esto fuera de la universidad? Si se supone que nosotros deberíamos ser los líderes en ciencias, en investigación, deberíamos estar a la vanguardia de todo. ¿Por qué no lo estamos? Precisamente por estos candados ideológicos que no son nuevos, que vienen desde hace mucho rato. Bueno, chicos, si no hay preguntas, cortamos acá. Dime Luis Emilio. Sí, economista, esto no sería una pregunta, es una petición de todas maneras. Lo que pasa es que dentro del plazo que usted envió el deber, hay algunos compañeros, incluyéndome, que no pudimos subir ya hecho el deber, el documento a la plataforma. Me dijeron, me preguntaron si usted podía extender el plazo. De todas maneras, A ver, ¿cuál era la fecha del documento? era hasta el día a las 6 de la tarde. Ajá. Ok, bueno. Escríbeme mañana. Listo. Ahorita no lo voy a hacer, ya estoy fundido. No se preocupe. Ya estoy fundido. No te voy a prometer que voy a hacer lo que no voy a hacer. ¿Ok? Ya. Entonces, ya, escríbeme mañana, tipo 10 de la mañana, y asegúrate que lo hagas. Si tú ves que no lo he hecho, me llamas. Pero Listo. voy a abrirlo solo por el día de mañana hasta las 5 de la tarde. Listo, economista. ¿Ok? Muchísimas gracias. Si no lo subieron hasta las 5 de la tarde, sorry so much. Natalie, cuéntame. Me Buenas pongo a leer noches. sin lentes. Horrible. Disculpe, lo que pasa es que he estado revisando sus clases y no he visto que suba las nuestras, más sube las del 8.4. Sí, mija. Sí, tienes toda la razón. Las voy a empezar. Creo que ya subí anoche, subí 2. ¿Sí viste? Perdón, ¿qué me dijo? Anoche subí 2 clases. Ah, no, justamente ayer no revisé, pero no estaban las Revisa nuestras. porque ya hay 2 subidas. No, perdón. Son las del 8.5 las que subí anoche. Ya, yo Nosotros- mañana le subo otro grupo de notas, otro grupo de clases, se las voy a subir mañana. ¿Ok? Ya, listo, gracias. Para que ustedes dispongan de eso. Y bueno, espero que tengan una linda noche, un lindo fin de semana. Cuídense mucho, estudien mucho y ya que van a ser economistas, por favor, sean autónomos en su pensamiento. No les pido que piensen igual que yo. Eso sería lo más incorrecto del mundo. Simplemente sigan su propio pensamiento y defiéndanlo. No evadan el debate. No tengan miedo a defender sus ideas. Aunque en nuestro medio hay mucha agresividad cuando nos encontramos con gente que no sigue la corriente. Pero eso forma parte del desafío de la vida. Un abrazo grande, cuídense mucho y que tengan un lindo fin de semana.